Agosto de 2025. 7000 metros de altitud, Pico de la Victoria. Una pierna rota, una tienda de campaña desgarrada por el viento y posibilidades de rescate casi nulas. Una historia que conmocionó a todo el mundo del alpinismo comenzó con un ascenso comercial ordinario. Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente y provocaron una enorme respuesta entre los alpinistas. Natalia Nogovitsina quedó atrapada a 7000 metros con una pierna rota mientras intentaba conquistar el Pico de la Victoria. Todo ocurrió literalmente en unos pocos días y todavía no hay una claridad total. Los participantes de aquellos sucesos guardan silencio por ahora. Los detalles de lo que ocurrió en la ladera permanecen en la sombra. Pero es posible reconstruir la cronología, en la medida en que los hechos disponibles lo permiten. Para comprender la magnitud de lo sucedido, es necesario retroceder en el tiempo. El nombre de Natalia apareció en el campo informativo en el verano de 2021. En aquel entonces, en agosto, ella y su marido, Sergei Nogovitsin, se dirigieron al Han Tengri, un 7000 de 7010 metros de altura. El ascenso comenzó con normalidad. El tiempo aguantaba, la aclimatación fue bien, la cordada trabajaba de forma coordinada. A una altitud de 6800 metros, todo cambió en cuestión de minutos. Sergei se sintió mal de repente. Natalia se comunicó por radio con el campamento base, donde estaba de guardia un médico. La voz en el éter sonaba tranquila, profesional. El médico llevaba muchos años trabajando en las montañas, acostumbrado a las llamadas de emergencia en altura. Tras escuchar la descripción de los síntomas, supuso que se trataba de un derrame cerebral. El diagnóstico se hizo a ciegas, por signos indirectos, pero el médico sabía que a esa altitud, cualquier interrupción de la circulación sanguínea en el cerebro se desarrolla rápidamente. El hombre yacía a casi 7 kilómetros de altura, en estado crítico, incapaz de moverse por sí mismo. Las fuerzas de ella sola no habrían bastado para evacuarlo de allí. A 6800 metros de altitud, el aire contiene menos del 40% del oxígeno que al nivel del mar. Cada movimiento requiere esfuerzo, cada paso agota las últimas fuerzas. Arrastrar a un hombre adulto por una ladera empinada en solitario es físicamente imposible. Luego siguió una conversación cuya grabación se difundió más tarde por internet. En la voz del operador se oía el cansancio. Entendía lo que decía y entendía que Natalia también lo entendía todo. ¿Cuál es su posición? Bajo la cúpula, por encima de 6800. ¿Cómo se encuentra? No se mantiene sentado, se cae, habla de forma ininteligible. Una pausa. En el éter solo se oye el ruido del viento y las interferencias. Natasha, baje sola. De todos modos no podrá ayudar en nada. ¿Me ha entendido? Cambio. Entendido, pero no puedo dejarlo. Otra pausa. En algún lugar abajo, en el cálido campamento base, la gente se miraba. Todos sabían cómo acabaría aquello, pero nadie podía obligar a una persona a abandonar a su marido moribundo. Natasha, responda a Sur, ¿me oye? Tiene que bajar, el tiempo está empeorando, pronto oscurecerá. No lo abandonaré, está completamente indefenso, le estoy dando agua. Natasha, ¿ha conseguido cavar un hoyo? No ha sido posible, apenas hay nieve. A esa altitud, la nieve o bien es barrida por el viento hasta convertirse en hielo, o se compacta en una masa densa que no se puede cavar sin una sierra. No hay dónde resguardarse. La temperatura después de la puesta de sol caerá a 30 grados bajo cero, quizás incluso más. Sin tienda, sin refugio, en sacos de dormir finos, diseñados para el movimiento y no para vivaques. Base, responda, cambio. Mi marido está muy mal, tiene mucho frío, no se mueve, cambio. Natasha, aguante, la gente está subiendo tan rápido como puede, no son robots, son alpinistas corrientes.
Natalia se niega a abandonar a su marido moribundo. Le espera una noche a una altitud enorme en el frío. Una noche a 6.800 metros no es el romanticismo de un cielo estrellado y paisajes montañosos. Es una lucha por cada aliento, por cada latido del corazón. El organismo a esa altitud trabaja al límite. El cuerpo se destruye lentamente por la falta de oxígeno. Las células cerebrales mueren, el corazón late más rápido, los pulmones no dan abasto. Por la noche, la temperatura corporal desciende, comienzan unos escalofríos imposibles de detener. Los músculos se acalambran por el frío y la deshidratación. La boca se seca tanto que es imposible tragar. El agua de la cantimplora se congela. Los dedos de las manos y los pies pierden la sensibilidad. La primera etapa de la congelación comienza de forma imperceptible. En la mañana del 9 de agosto, los rescatadores llegaron hasta ellos. El ascenso les llevó toda la noche. El grupo avanzó en la oscuridad, a la luz de las linternas, asegurándose en cada tramo. Por encima de los 6.000 metros, cada metro de altitud se gana con dificultad. Cambio, los hemos encontrado a los dos, vivos, ambos. Natasha camina por sí misma, el hombre no puede. Los encontraron vivos. Natalia pasó la noche en la altura, calentando a su marido con su cuerpo, dándole agua a sorbos, masajeando sus manos heladas. Pero Sergei muere durante el descenso. A 6.400 metros dejó de respirar. Los rescatadores intentaron reanimarlo, pero a esa altitud es casi inútil. El corazón simplemente se niega a arrancar en el aire enrarecido. A Natalia lograron salvarla. Descendió por su propio pie, con congelación en los dedos, deshidratada, pero viva. Después de eso, compartió sus recuerdos, y en sus palabras no se oía un trauma, sino una especie de constatación distante de los hechos, como si contara la vida de otra persona. Al principio todo fue como la seda. El día que llegamos fuimos directamente a la oficina de A-Travel. Tramitamos los papeles, compramos provisiones. Nos dijeron, salimos mañana. Con el avión también tuvimos suerte. Por la tarde llegamos, nos pesamos con la carga. A las 6 de la mañana ya estaba el helicóptero. No tuvimos que esperar nada. Literalmente, el tercer día estábamos en Bishkek y 2 días después en Inilchek Sur. Tal velocidad es una rareza para el Tian Shan. Normalmente se pasan varios días en el campamento base, esperando el buen tiempo, aclimatándose. Pero a veces todo encaja a la perfección. Una ventana de buen tiempo, un helicóptero libre, un grupo preparado. Preguntaron por nuestra experiencia. Estábamos preparados, llevamos nuestras cartillas de alpinista. Vio quién era el entrenador y se relajó al instante. Bueno, id, si sabéis jumar, así lo dijo. Jumar es ascender por una cuerda fija con la ayuda de bloqueadores. Una habilidad básica del alpinismo de altura. Si sabes jumar, significa que no eres un turista sin experiencia, que al menos conoces los fundamentos de la técnica. Al tercer día, subimos al primer campamento. Montamos la tienda. Allí conocimos al tercer participante, un italiano. Había venido solo hablaba inglés. Nadie a su alrededor conocía el idioma, ni siquiera podía enterarse del tiempo. No tenía radio, ni siquiera sabía que se podía alquilar una. No consiguió averiguar nada con los vecinos. Se nos acercó, nos preguntó por el tiempo. Se lo dijimos. Resultó que, al estar solo, no tenía cordada ni cuerda. Le dijimos, levántate mañana con nosotros, vamos a pasar la botella. Así nos conocimos. Desde entonces, el italiano se movió con nosotros. La botella es el nombre en argot de un tramo del Khan Tengri, un estrecho corredor de hielo cuya forma recuerda al cuello de una botella. Técnicamente complejo, pero transitable. En las montañas suele pasar. Un alpinista solitario se une a un grupo, y nadie se niega.
porque en las montañas rige una regla no escrita: ayuda mientras puedas, porque mañana podrías necesitar ayuda tú. Después avanzamos prácticamente sin parar. Yo iba delante, él en la cuerda detrás. Me giraba de vez en cuando. Él siempre: sigue, sigue. ¿Qué? Como que no había que parar. Así nos movíamos constantemente. Luego decidimos descansar, tomar un té. Nos detuvimos en una estación. Él dice: déjame ir primero. Le digo: vale, ve. Pasó 2 cuerdas y se paró. Pienso: me parece pronto para hacer un descanso. Acabamos de estar sentados. Bueno, pienso, a lo mejor tiene que ajustar algo. Subo hasta él, le pregunto qué pasa. Resultó ser una tragedia. Se le habían congelado. ¿Por qué? Todavía no está claro. Se le habían congelado significa que comenzó la congelación, de forma brusca, repentina, sin previo aviso. A veces ocurre así. Una persona camina normalmente, no le duele nada, no le molesta nada, y de repente, ¡zas!, los dedos se convierten en madera. La circulación se interrumpió, los vasos sanguíneos se contrajeron y el proceso comenzó. En altura, esto sucede más rápido que abajo. Sabe, es extraño, pero no tenía miedo a morir. Tenía miedo de quedarme inválida, de que se me congelaran y me cortaran las manos y los pies. ¿Qué haría entonces? Eso era lo que más me asustaba, probablemente lo más terrible. Exactamente eso. Pero que pudiéramos morir, no. Esta es una reacción típica de las personas que se encuentran en una situación extrema en altura. La muerte parece una abstracción, una perspectiva lejana. Pero la invalidez es concreta y aterradora, porque te imaginas a ti mismo sin dedos, sin manos, y entiendes que la vida a partir de entonces será completamente diferente. Luego hablé con el doctor. Le digo: no, nos quedamos. Mi marido me dice: ellos saben más, ve, si te dicen que vayas, ve, ellos saben más. Yo le dije: no me comas la cabeza, ahora no, he tomado una decisión, ya está. Después, mi marido me abrazó y entendí que la decisión era la correcta. En ese abrazo estaba todo: el perdón, la gratitud, la comprensión. Sergei sabía que estaba condenando a su esposa a morir con él, pero estaba agradecido de no morir solo. Un año después, Natalia regresó al Camp Tengri y colocó una placa conmemorativa en memoria de su difunto marido. El ascenso fue duro. Cada curva del sendero, cada roca familiar le traía recuerdos. Subió sola, llevando consigo una placa de metal con el nombre de Sergei. La instaló en el lugar donde él murió. Se quedó en silencio, mirando el glaciar abajo. Luego se dio la vuelta y descendió. Ahora sobre lo que sucedió este año. En agosto de 2025, Natalia Nogovitsina vuela a Kirguistán para ascender al Pico de la Victoria, el punto más alto del país con 7.439 metros. Este ascenso también quería dedicarlo a la memoria de su difunto marido, Sergei. Para ella no era solo un proyecto de alpinismo, sino una forma de completar lo que habían comenzado juntos. En algunas fuentes se escribió que iba en un grupo comercial, habiendo pagado 400.000 rublos por la organización. En principio, esto es realista. Tales viajes son cómodos, todo está organizado, el transporte, la comida, la instalación de los campamentos se resuelven sin tu participación. El precio por tal servicio es bastante razonable. Simplemente llegas con tu mochila, te reciben, te llevan al campamento base, te alimentan, te aclimatan según un horario y te guían en la ruta. Para aquellos que no quieren ocuparse de la logística y la burocracia, es la opción óptima.
En la prensa apareció información de que Natalia era una alpinista inexperta, que raramente iba a las montañas y no entendía nada de alpinismo. Esto es una mentira descarada, difundida por periodistas que nunca han sostenido un piolet en sus manos. El ascenso al Pico de la Victoria debía completar el programa del Leopardo de las Nieves, un título honorífico en el alpinismo ruso que se otorga por la conquista de los 5-7 de la antigua URSS, Lenin, Koryenevskaya, Pico del Comunismo, Han Tengri y Pico de la Victoria. Es una categoría de alpinismo seria. No se consigue así como así. Su experiencia era más que seria. Natalia va a la montaña en un equipo de 2 cordadas. Ella y un alpinista, Roman. La segunda cordada son 2 extranjeros, el italiano Luca Sinigaglia y el alemán Günther Siegmund. Natalia conocía al menos a Luca desde antes. Se encontraron en el Can Tengri 4 años atrás, donde el italiano ayudó a bajar a la pareja accidentada. La hermana del alpinista italiano, Patrizia, contó que esa experiencia los unió mucho. Después del ascenso, hablaron mucho, se escribieron, acordaron encontrarse en alguna cumbre. Luca era un alpinista de altura experimentado, había estado en el Himalaya, sabía lo que era trabajar a 7.000 metros. El 12 de agosto, los alpinistas comienzan el asalto al Pico de la Victoria. La salida del campamento de altura está prevista para las 2 de la madrugada, una práctica estándar en los ascensos de altura. Hay que caminar en la oscuridad para estar más arriba al amanecer y, para el mediodía, cuando el sol calienta las laderas y comienzan los desprendimientos de rocas, estar ya descendiendo. Günther Siegmund asciende con éxito a la cumbre. El alemán avanzaba con fuerza, con seguridad, con una buena reserva de energía. Alcanzó el punto más alto, tomó varias fotos y se dio la vuelta para descender. Luca Sinigaglia se da la vuelta antes, renunciando al ascenso. El rescatador Alexander Semyonov contó más tarde. Luca se dio la vuelta, se quedó en una cueva a 6.900 metros en la cresta, aproximadamente a mitad de camino. Después de la cumbre, Günther descendió hasta la cueva y encontró a Luca sin fuerzas. Estaba descansando, recuperándose. Posiblemente, el italiano comenzó a sufrir el mal de altura, o simplemente se le acabaron las fuerzas. A esa altitud, el organismo trabaja al límite, y es imposible predecir cuándo llegará a ese límite. Ambos extranjeros se dirigen al campamento de altura. La cordada de Román y Natalia Nogovitsina también se mueve hacia la cumbre. Román asciende al Pico de la Victoria. Natalia le sigue. Si estuvo en la cima misma, no está del todo claro. Algunas fuentes afirman que sí, otras que se dio la vuelta a unas pocas decenas de metros del punto más alto. En cualquier caso, recorrió la mayor parte de la ruta. Durante el descenso, en la estrecha cresta que une la cumbre principal del Pico de la Victoria con el pico Baja Pshavela, ocurre la tragedia. Natalia cae y se rompe una pierna. Esta cresta es uno de los tramos más peligrosos de la ruta. Estrecha, helada, con precipicios a ambos lados. El más mínimo error, la más mínima pérdida de equilibrio y te precipitas al vacío. Natalia cae a una altitud de 7.140 metros, justo el comienzo de la cresta de 4 kilómetros entre las 2 cumbres. Su compañero, Roman Makrinsky, resbala 2 veces en la estrecha cresta previa a la cumbre. La primera caída la detiene él mismo, clavando el piolet en la ladera con todas sus fuerzas. La cuerda se tensa, el tirón golpea su cuerpo, pero el seguro aguanta. La segunda caída ocurre unos minutos después. En la segunda caída, Natalia, al asegurarlo, recibe el tirón y cae, golpeándose contra el hielo. El crujido en su pierna se oye incluso a través del aullido del viento. Fractura. El dolor a 7.000 metros de altitud se siente de manera diferente que abajo. No llega de inmediato, sino en oleadas, después de unos segundos.
Primero solo es entumecimiento, luego un destello agudo, después una pesadez sorda y opresiva. La pierna no obedece, no se dobla, se convierte en un peso muerto. Natalia comprende que no podrá bajar por sí misma. Roman le presta los primeros auxilios, le da analgésicos, ketorolaco, ibuprofeno, todo lo que hay en el botiquín. Intenta inmovilizarle la pierna con una férula improvisada con el piolet y los bastones de trekking. Pero a esa altitud, incluso las acciones simples agotan las últimas fuerzas. Las manos tiemblan, los dedos no obedecen, la respiración se entrecorta. La arrastra bajo una roca al principio de la cresta, en un lugar relativamente protegido del viento. Allí al menos no sopla tanto, al menos se puede resguardar de la corriente directa de aire helado. La altitud de 7.140 metros es extremadamente complicada para las labores de rescate. Además, no es una ladera suave, sino una cresta estrecha con tramos de roca complejos. Solo se puede avanzar de uno en uno, con un seguro meticuloso a cada paso. De lo contrario, el riesgo de caer a un abismo de varios kilómetros es enorme. Llevar a una persona en brazos es físicamente irreal. Tú mismo apenas tienes fuerzas para mover tu propio cuerpo. Cada paso es una lucha contra la gravedad, contra el viento, contra la falta de oxígeno. Roman toma la única decisión correcta: dejar a Natalia y bajar al campamento en busca de ayuda. No hay otra salida. Quedarse con ella significa condenar a ambos a la muerte. Bajar juntos es imposible. Ella no puede moverse. Le deja su saco de dormir, un termo con los restos de té caliente, varias barritas energéticas. Promete volver con ayuda lo más rápido posible. Natalia se queda a una altitud enorme, sin tienda, con una pierna rota. Le espera una noche fría. Una noche a 7.000 metros es una muerte lenta. La temperatura desciende a 35 grados bajo cero. El viento se intensifica, calando a través de todas las capas de ropa. El saco de dormir ayuda, pero no salva. Está diseñado para ser usado dentro de una tienda, no en una cresta abierta. El cuerpo comienza a enfriarse, primero las extremidades, luego el tronco. La conciencia se nubla, los pensamientos se vuelven viscosos, lentos. Roman desciende al campamento de altura donde se encuentran los extranjeros, Gunther y Luca, e informa del suceso. Llega al campamento en varias horas, completamente agotado, con congelación en los dedos. Luca, que evidentemente era amigo de Natalia, al oír la noticia, se prepara inmediatamente para el rescate. No lo duda, no sopesa las posibilidades, simplemente se levanta y empieza a hacer la mochila. Gunther se une a él. Al día siguiente, 13 de agosto, el alemán y el italiano salen hacia la cumbre. El ascenso es duro, ya han gastado fuerzas en el asalto del día anterior, no han tenido tiempo de recuperarse, y ahora vuelven a trepar hacia arriba, cargando con equipo adicional: una tienda, un saco de dormir, un hornillo, gas, comida. Cada kilo de más a esa altitud se siente como 10. Llegan hasta Natalia con enorme dificultad. Para entonces, ella ya ha pasado más de 24 horas en la cresta. Completamente agotados, se ven obligados a pasar la noche junto a ella. Pero le llevan un saco de dormir, un hornillo, una bombona de gas, algo de comida y, lo más importante, montan una tienda. Una pequeña tienda para 2 personas, pero ya es un refugio, una protección contra el viento. Esto podría ayudarla a aguantar hasta la llegada de los rescatadores. Como ya se ha dicho, bajarla a mano es prácticamente irreal debido al complejo relieve, no solo por la altitud. Para bajar a una persona con una fractura por una cresta así, se necesita un equipo de al menos 6 u 8 alpinistas de altura experimentados, aclimatados, con un equipo completo de rescate. Se necesitan camillas, polipastos, decenas de metros de cuerda, puntos de seguro en cada tramo. Esto llevaría días,
quizás una semana. Y el tiempo en el Pico de la Victoria no da una semana. Roman Makrinsky, el compañero de Natalia, que según algunos datos también sufrió lesiones y congelaciones durante las caídas, comienza el descenso hacia el campamento inferior a 4.800 metros, al final de la cascada de hielo. Desciende lentamente, con paradas, casi sin sentir las piernas. Günther y Luca se ven obligados a dejar a Natalia de nuevo y volver a un campamento seguro. Quedarse con ella significa morir ellos mismos, porque la comida y el gas se están acabando, y sin bebida caliente no se sobrevive a esa altitud. Durante el descenso, Luca pierde un guante. Se lo arrancó el viento. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La mano comienza a helarse al instante. Sufre una grave congelación en la mano. Los dedos primero se vuelven blancos, luego azules, y después dejan de sentirse por completo. A pesar de esto, el 14 de agosto, Luca, junto con Günther, decide emprender un segundo intento de rescate. La mano está hinchada. Le duele tanto que quiere gritar, pero vuelve a prepararse para subir, porque allí se ha quedado su conocida que una vez sobrevivió a una pesadilla similar, y no puede simplemente abandonarla. El 14 de agosto, ya con la mano congelada, Lukas Sinigalia y el alemán Günther Sigmund intentan llegar a través del pico Vajabshavela, pero se topan con el mal tiempo. El tiempo en las montañas cambia en minutos. Hace una hora estaba despejado y ahora la visibilidad es nula, el viento te derriba. Una fortísima ventisca los obliga a pasar la noche en una cueva de nieve a 6.800 metros. Cavan la cueva con las manos, con piolets, rascando el hielo de una cavidad natural en la roca. Las condiciones dentro son un poco mejores que fuera, al menos el viento no sopla directamente. Las condiciones empeoran cada hora. Se levanta un viento potente, la temperatura por la noche cae por debajo de los 30 grados bajo cero. El gas se acaba. La última porción de agua caliente se bebió por la tarde. La deshidratación se intensifica, los labios se agrietan, la lengua se hincha. Atrapados por el mal tiempo en la cueva, los extranjeros se comunican por radio con el campamento base, pidiendo consulta a un médico. Luca habla con dificultad, tartamudea, confunde las palabras. Por los síntomas descritos, el médico supuso el inicio de un edema cerebral en el italiano, dolor de cabeza, náuseas, confusión, alteración de la coordinación. Le ordenó bajar urgentemente porque el edema cerebral en altura se desarrolla rápidamente y tiene un desenlace fatal. Pero Luca ya no es capaz de moverse por sí mismo. Günther intenta levantarlo, pero el italiano vuelve a caer, no puede mantenerse en pie. En la mañana del 16 de agosto, debilitado por la grave congelación de la mano y el creciente edema cerebral, Luca Sinigalia muere en la cueva de nieve. Su cuerpo todavía se encuentra en algún lugar a 6.800 metros de altitud, cubierto de nieve. El alpinista Alexander Semyonov declaró más tarde: antes de morir, sufrió una agonía terrible. Intentó arrojarse desde la roca, desde las paredes de la cueva. Intentó deshacerse de la mano. Fue muy duro, de verdad. ¿De dónde sacó Semyonov tal información? Se desconoce. Quizás se lo contó Günther más tarde, cuando bajó y se recuperó. Quizás es una reconstrucción basada en indicios indirectos. El edema cerebral en altura es una de las formas más terribles de morir en las montañas. La conciencia se nubla, comienzan las alucinaciones, la persona deja de percibir la realidad adecuadamente. Puede desnudarse en el frío, intentar salir de la tienda, empezar a mutilarse sin sentir dolor.
Natalia Nogovitsina permanece todo este tiempo en la tienda, en la cresta del Pico de la Victoria. Ya es el 5.º día en altura. La comida se acabó hace tiempo, el agua también. Se puede derretir nieve en la boca, pero eso le quita calor al cuerpo, acelera la hipotermia. La pierna rota está hinchada, no puede quitarse la bota. La congelación de los dedos, muy probablemente, ya es irreversible. El jefe del campamento base, Dmitry Grekov, respondió a las preguntas de los periodistas de forma dura y sin rodeos. No hay que buscarla. Sabemos dónde está. Simplemente es imposible llegar. De allí nunca han bajado a nadie en toda la historia de los ascensos. Es irreal bajarla a mano, solo con un helicóptero. No hay tales helicópteros en Kirguistán. Es verdad, y todo alpinista de altura experimentado lo entiende. La víctima yacía a una altitud de más de 7.000 metros. Las operaciones de rescate con helicóptero rara vez se realizan por encima de los 6.000 metros. Allí, el aire está tan enrarecido que la fuerza de sustentación de los rotores disminuye drásticamente. Se necesita equipo especial, pilotos profesionales con experiencia en vuelos de gran altitud y una valentía demencial por parte de la tripulación. La probabilidad de no regresar de tales operaciones es extremadamente alta. La fuerza de sustentación de un helicóptero a 7.000 metros de altitud disminuye tanto que la máquina es prácticamente incapaz de mantenerse suspendida, por no hablar de llevar a bordo peso adicional. Las corrientes de aire en las montañas son tan impredecibles que incluso los pilotos experimentados a menudo se estrellan contra las rocas. El viento puede lanzar un helicóptero contra una pared en un segundo y ninguna reacción puede salvarlo. En el Himalaya, en algún lugar de Nepal, donde el alpinismo comercial está muy extendido y se mueven sumas de dinero completamente diferentes, encontrar un helicóptero así y un piloto dispuesto a arriesgarse es, sin duda, más fácil que en Kirguistán. Allí hay empresas especializadas en operaciones de rescate a gran altitud. Hay pilotos con experiencia en vuelos al Everest. Hay equipos adaptados a condiciones extremas. A pesar de esto, el 16 de agosto se intentó otra evacuación con la participación de las autoridades de Kirguistán. El Ministerio de Defensa envió un helicóptero Mi-8, un caballo de batalla, una máquina fiable, pero no diseñada para trabajar a tales altitudes. Además de la tripulación, a bordo había 6 rescatadores, entre ellos el alpinista Vitaly Akimov, quien supuestamente dirigía la operación. La tarea, recoger al alpinista alemán Günther, que todavía se encontraba en la cueva de nieve junto al cuerpo de su compañero italiano, y prestar ayuda a Román, que tampoco estaba en las mejores condiciones. Si el tiempo y la altitud lo permitían, acercarse lo más posible a Natalia para que los rescatadores pudieran subirla a bordo de alguna manera. Fue un intento desesperado. Todos lo entendían, pero valía la pena intentarlo. Por cierto, el tiempo en esos días era espantoso. Durante el día, la temperatura rara vez superaba los 24 grados bajo cero, con un fuerte viento, con ráfagas de hasta 40 metros por segundo. La visibilidad cambiaba cada hora, a veces relativamente despejado, a veces una niebla blanca completa. El helicóptero entra en una zona de turbulencias al acercarse al campamento de altura. La máquina comienza a ser zarandeada como un juguete. El piloto intenta estabilizarla, pero una bolsa de aire arrastra al aparato hacia abajo. Realiza un aterrizaje forzoso en una ladera por encima de los 4.000 metros. En el aterrizaje, el fuselaje golpea fuertemente la ladera. Se oye el chirrido del metal, gritos dentro de la cabina. Los propios rescatadores se encontraron en una mala situación. Ahora ellos mismos necesitaban ser rescatados. Además, casi todos a bordo sufrieron lesiones por el impacto. El piloto, una fractura por compresión de la columna vertebral, una de las lesiones más graves.
Un rescatador de la compañía Oxide Travel, una luxación de los huesos de la pelvis, no puede levantarse. El resto, contusiones, esguinces, posibles fracturas de costillas. Se especula que fue Oxide Travel quien vendió el viaje a Nogovítsina por esos 400.000 rublos. Por eso, muchos medios escribieron después que no eran rescatadores quienes rescataban, sino una empresa privada, insinuando irresponsabilidad e incompetencia. Esto es falso y una manipulación. El hecho es que las operaciones de rescate a esa altitud son realizadas en cualquier caso por alpinistas, no por los servicios de rescate estatales. Los rescatadores estatales no tienen experiencia trabajando a altitudes superiores a los 5 o 6.000 metros. No mantienen en plantilla a alpinistas de altura por si acaso. Es económicamente inviable mantener un equipo de profesionales para casos esporádicos. Prácticamente todas las operaciones de rescate a gran altitud en las montañas de todo el mundo son una especie de voluntariado de quienes se encuentran cerca, están dispuestos a ayudar y poseen las habilidades necesarias. Rescatan los propios alpinistas que se encuentran en esa zona en ese momento, no unos míticos rescatadores profesionales con helicópteros listos. El helicóptero realiza un aterrizaje forzoso. Todos sufren lesiones de diversa gravedad. El alpinista Vitaly Akimov, una lesión en la espalda, dolorosa, pero que le permite moverse. Los propios rescatadores necesitan ser evacuados. Sin embargo, parte de la tripulación y los rescatadores que aún pueden caminar abandonan el helicóptero siniestrado y se dirigen hacia los alpinistas en apuros. Se mueven lentamente, con dolor, asegurándose unos a otros. Recogen con éxito a Roman Makrinsky y al alemán Günther Sigmund, que para entonces ya había descendido de la cueva hasta una altitud de 5.300 metros. El alemán camina por sí mismo, con dificultad, pero camina. Roman apenas se mantiene en pie. Un segundo helicóptero Mi-17, una máquina más potente, despega rápidamente para recogerlos. El piloto actúa con cautela, conociendo el destino de la primera aeronave. Los heridos, el ruso Roman y el alemán Günther Sigmund, son trasladados a un hospital en Bishkek. Según la Federación de Alpinismo, el estado de Sigmund se considera grave. Fuertes congelaciones en las extremidades, posiblemente requerirá la amputación de dedos. Agotamiento general, deshidratación, una fase inicial de edema pulmonar. Vitaly Akimov, a pesar de la lesión de espalda sufrida en el aterrizaje forzoso, permanece en la montaña, dirigiendo las posteriores operaciones de rescate. Esto requiere una fuerza de voluntad increíble. Cada movimiento le provoca dolor en la columna, pero entiende que si se va ahora, la coordinación de la operación se desmoronará. En ese momento, entre el 16 y el 17 de agosto, muchos expertos y alpinistas suponen que Nogovítsina ya ha fallecido. Bajas temperaturas, viento huracanado, un mínimo de comida y agua, una lesión grave, una altitud de más de 7.000 metros, todo esto no auguraba nada bueno. El organismo humano no está diseñado para sobrevivir en tales condiciones más de 2 o 3 días. El 18 de agosto, en el chat del canal Mountain Incidents, donde se reúne la comunidad alpinista, escribió la hermana de Natalia, Yulia Likova. Los rescatadores que iban a ir a por ella ahora están ocupados bajando a otros chicos, congelados, pero que caminan por sí mismos. Ella no puede moverse. El tiempo corre en su contra. No sé cuánta comida y gas le quedan. No me dan el teléfono del jefe del campamento base, por lo que no se sabe cuándo ni si se prestará ayuda a mi hermana. Ayuden, si pueden. ¿De qué habla Yulia? De que los servicios de rescate de Kirguistán no estuvieron inactivos todo este tiempo, sino que más bien estaban catastróficamente sobrecargados de trabajo. No estaban rescatando a 1 o 2 personas, sino a un grupo enorme. Atención,
62 alpinistas se encontraron simultáneamente en una situación de peligro debido al brusco empeoramiento del tiempo. El servicio de prensa del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kirguistán informa en un lenguaje seco y oficial. En la operación participan pilotos militares de las Fuerzas de Defensa Aérea de la República Kirguisa. En la víspera, el tiempo finalmente permitió reanudar las labores de rescate tras una pausa de 3 días. 2 helicópteros del Ministerio de Defensa realizaron 6 vuelos al epicentro de los acontecimientos, a los campamentos base de Inilchek Sur y Poliana. Se ha transportado con éxito a una zona segura a 62 alpinistas, turistas y rescatadores. Del campamento de Inilchek Norte se ha evacuado a 30 personas, ciudadanos de Gran Bretaña, China, Kazajistán, Rusia y Kirguistán. También se ha transportado el cuerpo del ciudadano ruso Alexei Yermakov, de 38 años, fallecido el 16 de agosto en la zona del pico Khan Tengri durante un intento de ascenso. Parte de los heridos con lesiones y congelaciones han sido enviados a instituciones médicas de Bishkek para recibir atención cualificada. Dicho suavemente, los rescatadores y pilotos tenían trabajo de sobra. Se dio prioridad a aquellos a quienes se podía llegar físicamente y a quienes realmente se podía salvar. Un enfoque racional y duro, salvar a los que tienen posibilidades. Además, muchos expertos ya afirmaban públicamente entonces: Natalia Nogovitsina muy probablemente lleva muerta mucho tiempo. Sin embargo, el 17 de agosto se logró lanzar un dron con cámara, un cuadricóptero, uno comercial normal, pero adaptado para vuelos en altura. El dron se acercó lo suficiente a la tienda en la cresta para que el operador en el campamento base pudiera ver los detalles. Y vio. Natalia saludaba con la mano, lenta, débilmente, pero saludaba. Se ve una figura con un plumífero brillante, se ve movimiento. Por lo tanto, al 5.º día después de la fractura, habiendo pasado casi una semana a más de 7.000 metros de altitud, todavía estaba viva. Esto cambió la situación. Las operaciones de rescate, que ya se iban a suspender, se decidieron continuar. Surgió la esperanza. El 19 de agosto, el dron pudo volver a acercarse al máximo al lugar. El tiempo mejoró un poco, el viento amainó. Las imágenes de la cámara mostraron una escena más alarmante. Natalia yacía en el saco de dormir, prácticamente inmóvil. Si dormía, había perdido el conocimiento o ya no respiraba, es difícil determinarlo con certeza. La tienda estaba parcialmente desgarrada por el viento, una de las lonas ondeaba al viento, la entrada estaba abierta. Incluso si todavía estuviera viva, es obvio que prácticamente no le quedaba comida ni agua, y que seguramente ya habría sufrido congelaciones gravísimas en todas las extremidades. 7 días a esa altitud, sin comida caliente, sin poder moverse, está más allá de las capacidades humanas. Alexander Yakovenko, presidente de la Comisión de Alpinismo Clásico de la Federación de Alpinismo de Rusia, pocas horas después de recibir estas imágenes, comentó a los periodistas: los rescatadores no pueden llegar físicamente al lugar debido al mal tiempo que persiste. La comunicación con la víctima se perdió hace varios días. No se sabe si está viva o no. Las labores de rescate continúan constantemente, no se han detenido ni una hora, pero debido al viento huracanado y la mala visibilidad, el grupo por ahora no puede subir por encima de los 6.400 metros. Otro comunicado oficial de los rescatadores ese mismo día. La alpinista yace en un saco de dormir a una altitud aproximada de 7.000 metros en la cresta del Pico de la Victoria. La temperatura del aire en la zona del suceso es de menos 23 grados Celsius, que con el viento se siente como menos 40. Según información preliminar,
Un grupo de rescatadores de la República Kirguisa debía partir el martes hacia el lugar donde se encuentra la alpinista rusa. Sin embargo, el ascenso desde el campamento seguro más cercano podría llevar de 5 a 6 días en condiciones meteorológicas ideales. Uno de los campamentos más cercanos al lugar del suceso en el Pico de la Victoria, desde donde es técnicamente posible iniciar una operación de rescate, es el campamento de Inilchek Sur, situado 3,5 kilómetros más abajo en vertical. En este momento, varios alpinistas de altura experimentados se están reuniendo en un grupo aparte, independientemente de los rescatadores oficiales, para salir en su búsqueda. La tienda de la víctima se encuentra aproximadamente en la misma hondonada de la cresta donde hace varios años murió el alpinista ruso Mikhail Ishutin. Su cuerpo todavía no ha sido evacuado. El lugar es técnicamente inaccesible para ser bajado por personas. Desde el punto donde yace la víctima se extiende una larga cresta técnicamente compleja. Con un tiempo ideal, un equipo grande, fuerte y bien aclimatado de 8 a 10 personas necesitaría al menos un par de días para organizar el descenso utilizando sistemas de polipastos y camillas. Parte de los rescatadores que participaron en la operación de evacuación del alpinista alemán y ruso sufrieron graves lesiones en el accidente del helicóptero y no podrán participar físicamente en futuras operaciones. Cada día, la temperatura media en el pico desciende. Se acerca el final de la temporada de alpinismo. Para mañana, los meteorólogos pronostican un descenso a menos 26 grados y nevadas con viento fuerte. Natalia ya no da señales de vida. El dron sobrevuela la tienda. El operador intenta divisar algún movimiento, pero nada. Solo la tela de la tienda ondeando al viento. Los italianos se unen a la historia. La muerte de Luca Sinigalia conmocionó a la comunidad alpinista italiana. Sus medios de comunicación publican noticias de última hora. 3 experimentados alpinistas italianos ya han volado a esta región del Tian Shan para intentar salvar a la alpinista rusa Natalia Nogovitsana, que lleva más de una semana a una altitud crítica debido a una fractura de pierna. Nuestro compatriota Luca Sinigalia murió intentando prestarle ayuda. Según fuentes de información en Kirguistán, la comunicación por radio con la alpinista rusa se perdió por completo hace varios días. Por lo tanto, su destino real después del largo tiempo transcurrido desde el incidente sigue sin estar claro. No se descarta que ya haya fallecido, pero esto solo podrá determinarse definitivamente mediante contacto físico. Los italianos no solo expresan sus condolencias, sino que actúan. Se preparan para volar en un helicóptero especial Airbus H-125, anteriormente conocido como Eurocopter AS-350, que a diferencia del Mi-8 soviético, está diseñado específicamente para operaciones a gran altura y puede operar de forma relativamente estable a altitudes de hasta 7.500 metros. Lo más importante es que esta máquina será pilotada por 2 pilotos italianos con una enorme experiencia en operaciones de rescate a gran altura. Uno de ellos, según varias fuentes, era Simone Moro, una figura legendaria en el mundo del alpinismo de altura. Un hombre que hizo cordada con Anatoly Bukreyev en el Annapurna en los años 90 y que ahora lleva muchos años trabajando como piloto de rescate en el Himalaya con base en Nepal. Unos profesionales de primer nivel, con miles de operaciones de altura y cientos de vidas salvadas a sus espaldas. Pero para volar necesitan un permiso oficial del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kirguistán. Procedimientos burocráticos, aprobaciones, permisos de vuelo en la zona fronteriza. Los italianos esperan. El 19 de agosto, un grupo de 8 alpinistas experimentados y en buena forma física finalmente salió hacia la víctima. Aclimatados, con un equipo completo, decididos. Pero debido al viento que se intensificó, la ventisca y la nieve profunda y suelta en las laderas, el grupo no pudo avanzar por encima de los 6.600 metros.
La visibilidad se redujo a cero, el viento los derribaba, cada paso se hundía hasta la rodilla en la nieve. Continuar el ascenso significaba poner en riesgo la vida de los 8. El grupo se dio la vuelta. El 21 de agosto comenzaron a llegar los primeros informes no oficiales sobre la muerte de Natalia Nogovitsina. Fuentes en el campamento base, conocidos de los rescatadores, formulaciones cautelosas en las redes sociales. El 23 de agosto, las autoridades de Kirguistán anunciaron oficialmente el cese de las operaciones de rescate activas. Dmitry Grekov, coordinador de la operación, ofrece un comentario detallado a la prensa. El jefe del campamento base en el Pico de la Victoria, Vitaly Akimov, dirigió personalmente al último grupo de rescate que salió a la cresta hacia la ubicación de Nogovitsina. Pero hay que entender el contexto. Antes de eso, el día 16, Vitaly estaba a bordo de ese mismo helicóptero junto con la misma brigada de rescatadores que se estrelló y realizó un aterrizaje forzoso en la ladera. Todos los chicos en esa máquina resultaron gravemente heridos en el impacto. Ahora Vitaly ha vuelto a subir, ha liderado el grupo, ha llegado a una altitud de 6.100 metros. Allí comenzó a tener fuertes dolores de espalda, punzadas en la columna. Al parecer, la lesión por la caída del helicóptero fue más grave de lo que parecía inicialmente. La adrenalina lo mantuvo los primeros días, pero luego el cuerpo comenzó a fallar. Vitaly tomó la decisión de dar la vuelta a todo el grupo. Ordenó a todos que bajaran. Fue la única decisión razonable en esas condiciones. El grupo de rescate fue evacuado de urgencia en helicóptero de vuelta al campamento de Inilchek. Las operaciones de rescate activas en el Pico de la Victoria han sido suspendidas oficialmente por completo. El jefe del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kirguistán, Adil Chagdirov, dio un breve pero contundente comentario a los periodistas. Todos los expertos que hemos consultado coinciden en que Natalia Nogovitsina probablemente falleció hace varios días, pero no podemos dar oficialmente esa información y declarar a una persona fallecida hasta que el personal médico o los rescatadores comprueben el pulso y constaten físicamente la muerte. El dron con cámara es técnicamente imposible de lanzar ahora debido al mal tiempo persistente y al fuerte viento en altura. Para declarar oficial y legalmente a Natalia Nogovitsina como fallecida, el personal de los servicios de búsqueda o los rescatadores deben subir al lugar y examinar el cuerpo. Según la legislación de la República Kirguisa, hasta ese momento, durante otros 5 años, constará como desaparecida en combate. La temporada de alpinismo en el Pico de la Victoria ha terminado. Las temperaturas han caído, los vientos se han intensificado y ha caído tanta nieve que las rutas se han vuelto intransitables. Por lo tanto, lo más probable es que alguien llegue al lugar donde quedó Natalia, en el mejor de los casos, en la primavera o el verano de 2026, cuando comience la nueva temporada. Aunque ya llegan informes de alpinistas de que la tienda ha sido finalmente arrastrada por el viento, simplemente ya no está en su sitio. No es seguro que el cuerpo vaya a ser encontrado alguna vez. Quizás cayó desde la cresta, quizás la nieve la cubrió de tal manera que es imposible encontrarla. El cuerpo del italiano Luca Sinigaglia, que murió en un heroico intento de salvar a su conocida, también permanece en algún lugar de la montaña, a 6.800 metros de altitud. La alpinista Natalia Nogovitsina se quedó para siempre en las montañas del Tian Shan. Si estaba viva en los últimos días de las operaciones de rescate, cuando el dron la filmó yaciendo en el saco de dormir, es difícil decirlo con certeza, pero es bastante plausible suponer que sí. El organismo humano es capaz de cosas increíbles cuando se trata de supervivencia. La cuestión del descenso del cuerpo en la próxima temporada de alpinismo también es extremadamente compleja y ambigua. Lo más probable es que no lo bajen. La evacuación de un cuerpo desde una altitud de más de 7.000 metros por una cresta técnicamente compleja podría acarrear víctimas humanas adicionales entre los rescatadores, un riesgo injustificado.
Por lo tanto, con alta probabilidad, Natalia permanecerá allí, en las montañas, para siempre. Pero esta no es todavía el final de la historia. A Natalia le queda un hijo adulto. Muchos medios de comunicación, aparentemente para aumentar el efecto dramático y la capacidad de los titulares para atraer clics, escribieron que el niño se quedó huérfano. Miren, decían, qué padres tan irresponsables. Se fueron a las montañas y abandonaron a su hijo. Sin duda, la pérdida de ambos padres es una tragedia enorme e irreparable para cualquier persona. Expreso mis más profundas y sinceras condolencias a la familia. Pero el hijo de Natalia y Sergei Nogovitsin tenía 27 años en el momento de los hechos. Es un adulto independiente. Llamarlo niño o chico es bastante difícil e incorrecto. La cuestión no es de terminología. Tras la muerte de Natalia y la conclusión de las costosas y masivas operaciones de rescate, surgió una aguda cuestión financiera que fue planteada por los medios y los abogados. Natalia Nogovitsin estaba asegurada antes del viaje por una suma de $35,000 estadounidenses, un seguro estándar para ascensiones de gran altitud. Pero las operaciones de rescate, incluso antes de llegar a su triste final, y sin hablar del hipotético descenso del cuerpo, costaron al presupuesto de Kirguistán y a diversas organizaciones más de $60,000. Helicópteros, combustible, trabajo de los pilotos, pago a los rescatadores, asistencia médica a los heridos, evacuación. Todo eso cuesta dinero. Y no poco. La diferencia restante de $25,000 debe ser pagada por alguien según la ley. La pregunta es, ¿quién exactamente? En los medios de comunicación comenzaron a aparecer titulares provocadores del tipo: el hijo de la alpinista fallecida se verá obligado a pagar una enorme deuda por la operación de rescate. En grupos de Telegram de alpinistas y foros legales aparecieron personas conocedoras de la legislación que explicaban la situación. Según ellos, en principio es legalmente posible e incluso probable. Si una persona acepta oficialmente la herencia de un familiar fallecido, hereda automáticamente no solo los bienes y activos, sino también todas las deudas pendientes y obligaciones financieras del difunto. Esta es una norma básica del derecho sucesorio vigente en la mayoría de los países postsoviéticos. Por consiguiente, al hijo de Natalia Nogovitsina, teóricamente se le podría presentar una factura para el pago de esta gran suma en caso de que decida aceptar la herencia de su madre. Pero todo esto, por ahora, son solo juicios de expertos no confirmados, razonamientos de abogados en Internet y titulares sensacionalistas de los medios, no decisiones judiciales oficiales. Si hablamos de mi opinión personal, el Pico de la Victoria es, sin duda y de manera inequívoca, la cumbre más técnicamente compleja, peligrosa e impredecible del territorio de la antigua Unión Soviética. No es solo una montaña alta, es una ruta objetivamente mortal incluso para alpinistas profesionales muy experimentados. En los comentarios a las noticias sobre la tragedia de Natalia, era constante la típica burla de los expertos de sofá. ¿Para qué se metió allí? Ella misma tiene la culpa de su muerte. No debería haber ido donde no la llamaban, no había que gastar dinero en salvarla, ella misma eligió ese destino. Y cosas por el estilo. No comparto y rechazo categóricamente este cinismo. Una persona, un adulto libre, es dueña de su propia vida, toma conscientemente decisiones sobre los riesgos que considera aceptables para sí misma. Natalia Nogovitsina no dirigió las operaciones de rescate, no organizó la operación, no pidió personalmente a nadie que fuera a salvarla, no exigió ayuda, simplemente se encontró en apuros. Y aquellas personas que fueron a ayudar a otra persona en apuros, el italiano Luca, el alemán Günther, los rescatadores rusos, los pilotos de helicóptero,
Todos ellos también tomaron de forma independiente una decisión consciente sobre los riesgos para su propia vida. Lo hicieron voluntariamente, por un llamado de su conciencia, por humanidad. Nadie los obligó por la fuerza. Si se mira la situación desde un punto de vista puramente técnico y alpinista, las posibilidades de un rescate real para Natalia eran desde el principio prácticamente nulas. Todos los alpinistas de altura experimentados lo entendieron perfectamente desde el principio. En su mayor parte, todo el revuelo informativo, el bombo y la resonancia pública fueron creados por los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que una alpinista rusa esté atrapada en altura, muriendo, y los rescatadores por alguna razón no puedan bajarla? Escándalo, negligencia. Pero para aquellas personas que están, aunque sea un poco relacionadas realmente con el alpinismo de altura, desde el principio todo estuvo absolutamente claro y comprensible. Bajarla a mano no habría sido posible ni siquiera para un grupo de 10 de los alpinistas de altura profesionales más experimentados, fuertes y aclimatados. Y mucho menos teniendo que llegar hasta ella durante al menos una semana en las condiciones más duras. El helicóptero especializado necesario, capaz de operar a más de 7.000 metros, físicamente no existía en Kirguistán. Todo lo demás ya son decisiones personales de individuos concretos. Hagamos un triste balance de la operación. El alpinista italiano fallecido, Luca Sinigaglia, de 39 años. El alemán Günther Siegmund, en estado extremadamente grave, yace en un hospital de Bishkek, muy probablemente con graves congelaciones irreversibles en las extremidades, posible amputación de dedos de manos y pies. El piloto del helicóptero Mi-8, con una fractura por compresión de la columna vertebral, la invalidez está prácticamente garantizada. Otras 6 personas de la tripulación y los rescatadores, con diversas lesiones en la espalda, costillas y extremidades por el aterrizaje forzoso del helicóptero en la ladera. Vitaly Akimov, con una lesión en la columna sufrida en el accidente, que heroicamente intentó seguir dirigiendo la operación hasta que su cuerpo dijo basta definitivamente. Dmitry Grekov, quien tomó las decisiones finales, hizo todo absolutamente correcto desde el punto de vista del sentido común y la responsabilidad, al ordenar al último grupo de rescate que se diera la vuelta inmediatamente y bajara. Porque de lo contrario, Vitaly Akimov, que se había empeñado en realizar un ascenso complejísimo con una grave lesión de espalda, corría el riesgo de quedarse él mismo en las montañas para siempre, engrosando la lista de fallecidos. Quizás esta opinión parezca extraña, políticamente incorrecta o incluso indignante para los amantes de lamentarse en los comentarios: «Ay, ay, ay, qué mujer tan mala y irresponsable, ¿para qué se fue a las montañas? No había que gastar recursos en salvarla». Pero creo firmemente lo siguiente. Una persona tiene el derecho fundamental de vivir como considere oportuno, de morir según dicten las circunstancias, de apostar en sus proyectos personales todo lo que personalmente considere aceptable, incluida incluso su propia vida. Es un derecho básico de una persona libre. Repito una vez más para quienes no lo hayan oído a la primera. Absolutamente todas las personas que de una u otra forma participaron en los intentos de salvar a Natalia Nogovitsina lo hicieron por su propia voluntad, conscientemente. Ella personalmente no dirigió las operaciones de rescate, no elaboró los planes de la operación, no instó personalmente a nadie a arriesgar su vida por su salvación. La gente misma, cada uno individualmente, tomó la decisión sobre la aceptabilidad de los riesgos para sí mismos. Una vez más, quiero expresar mis más profundas y sinceras condolencias a todos los que conocieron personalmente a Natalia Nogovitsina, fueron sus amigos, subieron a las montañas con ella. Con este material no se pretendía en modo alguno ofender la memoria de la fallecida, y espero sinceramente haberlo transmitido correctamente. Subrayo una vez más en aras de la objetividad.
En esta reconstrucción de los hechos, es muy posible que haya imprecisiones fácticas, detalles insuficientemente verificados, errores en la cronología. Con el tiempo, seguramente aparecerá más información fidedigna de los participantes directos en los acontecimientos. Pero en el momento de la preparación de este material, aquí se ha recopilado absolutamente toda la información disponible en fuentes abiertas que se ha podido reunir y verificar.